Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Legal Praxis Bolivia les da la más cordial bienvenida. Bueno, en esta oportunidad al curso de Derecho Laboral y su procedimiento. En esta oportunidad contamos con la grata presencia del docente experto, el doctor Rodrigo Maidán Uría, perdón. Mi nombre es Mayra Conde, les voy a acompañar el día de hoy. Y bueno, pues antes de iniciar con el curso de esta noche, quiero darles algunas recomendaciones, indicarles que sus micrófonos están desactivados, que para activarlos, por favor, levanten la manito y se les va a activar una vez lleguemos a nuestra ronda de preguntas o cuando el docente lo vea pertinente. También recordarles que nuestra sala de chat está activada, que pueden escribir sus dudas, sus preguntas o cualquier comentario para que puedan ser leídos posteriormente. Y pues bueno, antes de iniciar con el curso también quiero dar la bienvenida al docente experto que nos está acompañando esta noche, el doctor Maidana. Y hay que mencionar, ¿no? Su trayectoria profesional. Dentro de ello destacamos que él es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con múltiples diplomados, entre ellos el Derecho Laboral y Procesal Laboral, también en Educación Superior e Interculturalidad, en Derecho Empresarial y Societario. Es graduado en Dirección Jurídica de Empresas en el Centro Iberoamericano de Formación Legal. También realizó varios cursos en materia laboral, procesal laboral, régimen disciplinario, contrataciones y desvinculaciones. Y bueno, dentro de su experiencia laboral, él fue asesor jurídico en varias empresas, director nacional de Centro Jurídico. También él participó como abogado litigante y fundador del estudio jurídico Maidana y Asociados, gerente legal de Compañía de Alimentos Limitada Delicia, docente de la Universidad Privada Franz Tamayo de la Unifrance, en las materias de Derecho Laboral, Seguridad Social, Legislación Empresarial, Derecho Civil y Derecho Ambiental. Es capacitador de múltiples cursos, talleres, seminarios sobre Derecho Laboral y Derecho Empresarial. Actualmente él es socio del estudio jurídico Abocorp Legal, responsable del Departamento de Asesoramiento, Negociación y Litigio Laboral y Empresarial, y también es consultor de la Organización Laboral del Trabajo. Bueno, contamos con la participación de un gran docente experto y bueno, pues damos la bienvenida al doctor. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé si ya me ven y me escuchan. Sí, doctor, lo escuchamos perfectamente y le podemos ver también. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que se han conectado. Y bueno, listos para empezar el curso del día de hoy. Perfecto, doctor. Cualquier situación estoy acá. Me avisa nomás. Adelante, por favor. Excel- Excelente, muchas gracias. Bueno, ya les han dado mis antecedentes. Como saben, soy abogado laboralista. Me dedico a esto ya hace más de 10 años. Y bueno, estamos aquí ya junto con la consultora viendo este curso sobre derecho laboral y en la parte que me toca, en el módulo que me ha sido asignado, pues vamos a ver el tema de lo que es la seguridad ocupacional. Voy a proceder a compartir la presentación. A ver, voy a ver. Me avisan, por favor, en cuanto lo puedan ver, que luego nos vamos a remitir directamente a la normativa. ¿La pueden ver? Por favor, me confirman. Sí se ve, doctor. Excelente. Bueno, vamos a ver conmigo lo que es seguridad, salud en el trabajo. Entiendo que ya han visto, tal vez con el doctor Camacho Zelay, entiendo la primera parte del derecho laboral, un excelente abogado. Y bueno, ahora lo que corresponde es ver esta parte, este módulo ya directamente conmigo, donde vamos a analizar cuáles serán pues los elementos para desarrollar el trabajo. Como bien lo podemos saber y entender, pues en el desarrollo de la actividad laboral, de la actividad empresarial, tenemos que tener como principal protección, pues la vida y la salud y la integridad de nuestros trabajadores. Y si somos trabajadores, pues desde luego velar por nuestra propia integridad física, pero no solamente física, sino también inclusive psicológica. ¿Ya? Y esto vamos a dividir este curso, tenemos 3 noches conmigo, donde vamos a dividir la primera parte esta noche a revisar lo que es la ley de seguridad ocupacional, bueno, el día de mañana vamos a revisar las normas técnicas y pasado mañana, ya el día viernes, vamos a revisar en cuáles son los procedimientos tanto de control como ya de sanción en caso de incumplimiento. Vamos a ver las líneas de defensa y cómo debería proceder la empresa ante estas eventualidades. Nótese lo siguiente, primero, la normativa
que el día de hoy vamos a revisar es bastante antigua, pero no obstante que es bastante antigua, ya prevenía ciertas circunstancias que se pueden desarrollar en el ámbito laboral que pueden poner en riesgo la salud, integridad física o inclusive la vida de los trabajadores. En una segunda clase que va a ser el día de mañana, vamos a revisar todas las normas técnicas. Van a ver de que se han dictado una serie de normas técnicas en materia laboral. Son 14 normas técnicas, que estas normas técnicas, por ejemplo, la norma boliviana 777, que va referida al tema de las conexiones eléctricas, y entre otras normas que son de aplicación justamente para la seguridad y salud en el trabajo. Y ya el día viernes vamos a revisar el procedimiento. Cuando se publicó este curso, estábamos todavía basándonos en el antiguo procedimiento, pero recientemente, a partir del 2 de enero de este año, es decir, hace unos días atrás, una semana, aproximadamente un poquito más de una semana, se puso ya en vigencia el nuevo reglamento de inspecciones. Vamos a analizar el día viernes el nuevo reglamento. Ya he visto de que otros están sacando los cursos de esto, pues nos vino bastante bien. Creo que las fechas coincidieron para que podamos ya enseñar lo que es el nuevo procedimiento, que si bien aún está en desarrollo por parte de las jefaturas departamentales del trabajo, la implementación, por ejemplo, los formularios, las formas de trabajo de cada uno de los inspectores, entendemos de que se va a aplicar lo que ya se tenía con las adecuaciones y modificaciones. Hay muchos factores ahí que han cambiado la situación y que ponen en serio riesgo a las empresas que incumplen, ¿no? Entonces, partamos analizando la ley y vamos a partir analizando la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Y es importante que nos centremos en el objetivo de esta ley. Primero es garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. Permítame un instante para que conecte la batería de mi computadora. Ahora sí, mil disculpas. La batería faltó conectar. Pero bueno, el primer objetivo de esta ley va a ser garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. Cuando hablamos de garantizar, estamos hablando de que la empresa pues asuma un comportamiento activo para que las condiciones de trabajo no vayan a menoscabar la salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. Vamos a ver las obligaciones del empleador, porque de esta presentación nos vamos a ir enseguida a la norma, porque necesito que revisemos de manera puntual, porque esto es muy, muy técnico, que revisemos cada uno de los puntos de control para el empleador para que se garantice esas condiciones de trabajo. El segundo objetivo de esta ley será lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgo para la salud psicofísica de los trabajadores. Entonces, no, más allá de que las condiciones sean adecuadas, también se debe establecer de que el ambiente de trabajo no represente un riesgo, ¿ya? O el riesgo sea mínimo. Ya, tercero, proteger a las personas y el medio ambiente en general contra los riesgos que directa o indirectamente afecten la salud, la seguridad, el equilibrio ecológico. Mil Entonces, disculpas, tenemos, no está ¿perdón? corriendo las diapositivas. Se quedó en la primera, No, por si acaso. se quedó en la primera. Ah, ya. Permítame un momentito, a ver. Ahora Vuelvo. Ahora sí, estamos en la diapositiva 2 que dice Ley General de Higiene. estamos Ley General de Higiene. Exacto, doctor. Muchas gracias. Ya, ahora la cambio. Ahí se ve. Sí, se ve. Tal vez doc podría Se ve el ponerlo cambio. en pantalla completa. A ver, en este momento se ve el inicio de la diapositiva debe decir establece que las acciones deben ser conjuntas. Sí, ¿Eso esa ven? diapositiva se ve. Ya, perfecto. Entonces voy a hacer en este modo para que se pueda compartir. Ya. Bueno, ahora, bueno, esos tres objetivos que se han fijado para esta ley deben ser tratados o manejados de manera tripartita, de manera conjunta. ¿Entre quiénes? El Estado, los empleadores y los trabajadores, de manera conjunta. No es una responsabilidad solamente del empleador, no es solamente una responsabilidad solamente del Estado, sino también es una responsabilidad de los trabajadores. Esta ley, si ustedes ven, por ejemplo, en el tema, no sé si ya lo han analizado o es el próximo tema a tratar,
cuando hablan de desvinculaciones, se habla mucho del incumplimiento del contrato de trabajo, de todo lo que te dice el artículo 16 de la Ley General del Trabajo respecto a las causales de desvinculación. Esta ley también tiene otras causales de desvinculación que justamente van eh, en la dirección de la aplicación de esta ley. ¿Y por qué? Porque primero, bueno, se deberá el Estado en qué participa. El Estado participa al establecer la normativa y políticas. La normativa, bueno, ya conocemos a través del órgano legislativo, también a través del órgano ejecutivo con las normas técnicas, reglamentos y demás que saca el Ministerio de Trabajo. Y las políticas, eso es muy importante, porque el Estado tiene que definir cuál va a ser la política que tenga respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Un excesivo proteccionismo en materia laboral ya nos ha llevado a una situación de cierto desempleo, pero no puede ser que las relaciones laborales ameriten ciertos riesgos. Entonces, mucho depende de la política que asuma. Si el Estado va a apoyar, va a incentivar, va a motivar a que el empleador adopte ciertas medidas de seguridad, o se va a limitar, como ahora, a solamente sancionar y castigar al que no las cumple. Porque vamos en el siguiente punto, a quienes es obligatoria la aplicación de esta norma. Y se van a dar cuenta de que en Bolivia, en cantidad de empleadores, de empresas, microempresas, pequeñas empresas, es muy difícil que puedan implementar estas medidas. Por los costos, por el tamaño que ameritan, por la inversión, por la cantidad de personal que amerita su implementación. Entonces, complicado. Ahí, ahí justamente es donde cae el tema de la política que va a implementar el Estado para poder hacer que efectivamente se cumplan normas. Es como yo a veces me hablaba con algunos inspectores del ministerio que adoptan una postura demasiado agresiva contra el empleador. Y ahí es donde yo decía, es que depende cuál es tu objetivo. Porque si tu objetivo es sancionar, perfecto lo que estás haciendo. Pero si tu objetivo es que se cumpla la norma, estás yendo muy mal. Porque una persona naturalmente no va a querer ir a una cartera de Estado donde sabe que le van a reñir, donde sabe que le van a tratar mal, donde sabe que le van a tachar de explotador, de abusivo, de todo, ¿no? Uno quiere ir a una cartera de Estado a que le informen, a que le ayuden, ¿no? Para cumplir la norma. ¿Cuántos empleadores yo he visto? Montones de empleadores que han salido del Ministerio de Trabajo indignadísimos diciendo he ido a que un inspector me asesore, me diga qué debería yo hacer para tener bien a mis trabajadores y no me ha querido asesorar, ¿no? Pero eso parte de una política de Estado. En este momento, lamentablemente, la política es contra el empresariado, así que es necesario justamente estos cursos para que puedan asesorarse o asesorar también a sus clientes y puedan conocer cuáles son las previsiones que deberían tomar en consideración para llevar o ejecutar correctamente sobre y minimizar los riesgos, no solamente de sanciones, porque eso es lo último que nos debería importar, sino los riesgos de que se cause algún daño a la seguridad o salud de los trabajadores. Respecto a los empleadores, obviamente las acciones que deben tomar son la implementación de medidas y dotación de insumos. Debe implementar medidas y dotación de insumos. Aquí hago énfasis en implementar medidas. ¿Por qué? Recientemente, bueno, ya deben ser unos 4 meses atrás, en el vecino país del Perú se ha dictado una sentencia condenatoria contra un gerente general de una empresa. Me dirán, ¿y eso por qué? ¿Qué nos importa? ¿Por qué? Porque justamente es algo que puede saltar fácilmente las fronteras y puede ir a toda Latinoamérica. ¿Y cuál era la sentencia condenatoria que le han dado a esta persona? Porque resulta de que ellos, les conté de todas maneras, de a ver si lo investigan por internet, también es interesantísimo el caso. Lo que pasa es esto, tenían un lugar donde ellos tenían una fuente de energía eléctrica. Ese lugar tenía en la parte baja una puertita que era para hacer la revisión, el control, reparación y mantenimiento. Pero tenía un espacio amplio. Ese espacio amplio justamente estaba diseñada esa maquinaria para que se pueda manipular los cables, todo eso con en la mayor precaución posible. Un trabajador que no era del área de mantenimiento ni de nada, trabajador operador normal, vio que había ese espacio y los casilleros quedaban a una distancia relativamente alejada de su puesto de trabajo y luego él tenía que volver para poder salir. Entonces él, por flojera, decidió pues cambiarse en ese lugar y sus implementos, su vestimenta, junto con su mochila, guardarla en este lugarcito que había un espacio en vez de ir al lugar asignado para el cambio, que son los casilleros y vestuarios de la empresa.
Cuando el empresario o los supervisores se dan cuenta de ello, lo sancionan, ¿no? Y le dicen, oye, no puedes hacer eso, primero verbalmente, le dicen, eso está prohibido, implica un riesgo y demás. Luego ya documentalmente el MI vendó el primer memorándum, segundo, tercer memorándum de llamada de atención, cuarto memorándum de llamada de atención y el trabajador no le importaba, seguía incumpliendo. Es más, iba donde su sindicato, el sindicato lo defendía, dejaban sin efecto la llamada de atención y bueno, ese comportamiento. Llega un mal día en el cual ese trabajador guarda y al momento de salir y quererse cambiar, por accidente llega a tocar los cables, con la mala suerte de que estos hacen contacto entre sí y le transmiten una carga de energía eléctrica muy fuerte. El trabajador llega a fallecer y la familia, junto con el sindicato, le instauran un proceso penal al gerente general de la empresa. ¿Cuál es su argumento? De que él tenía el deber de asumir comportamientos objetivos, positivos, para evitar que esto suceda. Y cuando se lleva a debate dentro del procedimiento penal que le siguen a este empresario, pues él justifica y dice, no, un momento, yo sí adopté medidas, le llamé la atención verbalmente muchas veces, le llamamos la atención por escrito muchísimas veces y cuando quisimos amonestarlo y sancionarlo, el sindicato intervino y evitó que lo sancionáramos. Pero ¿cuál era el razonamiento de los jueces? Ya, tú puedes haber emitido cuantos documentos sea, pero no, y si no implementaste una medida objetiva, ponerle un candado, cambiarle la chapa, cambiarlo de lugar, cambiar al trabajo del lugar de trabajo, cerrarlo, ese ambiente, llevarlo a un lugar, o sea, algo que encadenarlo a la puerta, algo que realmente impida que se pueda cometer ese hecho de riesgo. Entonces, eso actualmente todavía no está ejecutoriada, como les digo, salió hace unos 3 4 meses, seguramente lo han apelado, debe estar en grado de apelación eso, habrá que ver en qué termina. Algunos dirán, ah, cierto, desde ese punto de vista sí es su culpa, algunos dirán, qué bruto, o sea, el trabajador también se pasó, ¿no? Pero más allá de la responsabilidad, sea de uno o del otro, si fue culpa o fue dolo, lo cierto es que hay un fallecido en el lugar de trabajo, producto de una descarga eléctrica, en un lugar donde se supone deberían haber implementado medidas de seguridad. Entonces ya trasciende la responsabilidad del empleador al comportamiento del trabajador. Ya supera eso, ¿no? Es como dicen, por gente como esa tiene instrucciones el shampoo, ¿no? Entonces, pero es verdad, o sea, no pienso en alguien que diga, ah, el shampoo no me lo voy a comer, sin embargo, ahí dice, no, no consumir, ¿no? Si caen los ojos, vertir mucha agua. Lamentablemente, llegamos a ese punto. Pero justamente es necesario que los empleadores implementen medidas de rotación de insumos, no finjan a implementar, sino que las implementen realmente, porque de otro modo, más allá de infringir la norma, más allá de las multas y demás, está pues de por medio la vida de los trabajadores. Entonces tienen que ser muy rígidos en eso y muy rigurosos, porque aquí viene la otra obligación de los trabajadores, utilización adecuada y oportuna de los insumos, técnicas y mecanismos para poder realizar su labor de una manera adecuada. En Bolivia es muy difícil, sector de la construcción, por ejemplo, sectores de la minería, y hablo de los cooperativistas, no hablo de otros sectores, ¿no? Que son los que más incumplen, sectores de la agroindustria, no utilizan correctamente sus implementos de seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces he visto personas que están utilizando una sierra cortando metal, pero no utilizan la máscara de protección, mínimamente un protector visual, ¿no? Guantes con revestimiento con esas mallas de fierro, no utilizan los cascos, o los obreros en las constructoras que se les dota de botines especiales con punta de acero y se llevan el nuevo y se vienen con uno igual de punta de acero, pero viejísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren guardarse el nuevito y van utilizando el viejo cuando ya ha superado su tiempo de vida útil. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de prácticas debería ser sancionada de manera rigurosa, porque cualquier cosa que le pase al trabajador, le van a pasar la facturita al empleador. Por eso es necesario, por eso hay supervisores, por eso hay personas que tienen que estar ahí supervisando que se cumpla. Y si no se cumple, sancionar con drasticidad, porque de otro modo no funciona el asunto.
como verán, son acciones conjuntas. No puede dársele toda la responsabilidad al Estado, no puede hacerle toda la responsabilidad al empleador, también tiene responsabilidad los trabajadores, pero el empleador tiene que tomar las previsiones para que quede acreditada su intervención correcta en esta seguridad y que pueda amonestar de manera drástica a los trabajadores que no cumplan con la correcta utilización de los insumos de seguridad. ¿Ya? Listo. Campo de aplicación. ¿A quiénes se aplicará? Antes había, en materia laboral existen muchos mitos, muchas creencias, existen tips, ¿ya? O sea, consejitos que les pueden ser de utilidad. Siempre les digo en todos los cursos que yo doy, anótense en un ladito aparte, tips y mitos. Uno de los mitos era referente justamente a que esto se aplica pues a la gran industria, a los que tienen 100 trabajadores, 20 o más, ¿verdad? No, el campo de aplicación es para toda actividad que ocupe uno o más trabajadores. Si usted tiene un trabajador, un hito, ya tiene que considerar todas las medidas que vamos a revisar esta noche, todas, y todas las normas técnicas. Obviamente algunas se aplicarán, otras no, de acuerdo al rubro. Por ejemplo, yo soy abogado, tengo mi estudio jurídico, si tuviera un trabajador dependiente, no me va a aplicar, por ejemplo, las normas técnicas de trabajo en andamios, ¿no? Obviamente no trabajamos en andamios, ¿no? A no ser que vayamos a acompañar a una inspección, a alguna empresa constructora, ahí sí aplica, ¿ve? Tiene sus implicancias, pero tenemos que considerar toda la normativa con un trabajador, y es suficiente, ¿ya? Sea una actividad con o sin fines de lucro. ¿Aplica a entidades públicas? Sí, señor, aplica a entidades públicas. También a cooperativas y sindicatos de producción. Cuando me dice, ¿pero qué serán sindicatos de producción? Existen diversos sindicatos. Aquí en La Paz, por ejemplo, tenemos sindicatos de trabajos fabriles y demás. Pero existen otros sindicatos que se agrupan justamente para producir. Por ejemplo, aquí en La Paz, lo más fácil de identificar son los sindicatos de transportistas. En el oriente, en esos lugares, por ejemplo, existen sindicatos de trabajadores de la castaña, de la vendimia, ¿no? Los que trabajan en Tarija, trabajan con el tema del vino y hacen la cosecha de la uva, ¿no? Todavía en un río que era entre Pando y Beni, tipo de sindicatos, de cañeros, de zafreros, de gomeros, ¿no? Todos son sindicatos de producción que a su vez trabajan, producen y tienen que tener la aplicación de estas medidas, ¿ya? Contratos de aprendizaje o práctica educacional. Aquí va referido también existen, por ejemplo, institutos técnicos, tecnológicos, que ya hacen trabajos, que ya desarrollan actividades, pero con sus practicantes y con aprendices. También sucede de que en las ICES, o que están haciendo sus prácticas, ¿no? Preprofesionales, educacionales. Entonces a ellos también se les aplica estas normas, ¿ya? Y algo bien interesante, en prisiones penitenciarias, establecimientos correccionales de rehabilitación y readaptación a alguna actividad laboral en las prisiones penitenciarias. El Ministerio de Trabajo vayan pues a las cárceles a hacer las inspecciones y a veces se ponen rudos ahí como se ponen con los empresarios, ¿no? Pero bueno, y también se aplicaría existen centros de readaptación social, de rehabilitación y readaptación ocupacional para personas que están pasando el tema de adicciones, por ejemplo. También tienen que aplicarse estas normas de seguridad, ¿ya? ¿Cuáles serán las excepciones entonces? ¿A quiénes no se les aplicará? Pues no se les aplica las labores realizadas por las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad del Estado, ¿se entiende? Las efectuadas en el domicilio del trabajador tampoco se les aplica a ellas, y las efectuadas por la familia del empleador en el domicilio de este, ¿no? O sea, labores que desarrollan mis familiares, pero en mi domicilio. Entonces ahí no se aplica esto. Obligaciones de empleadores y trabajadores. Dentro de las obligaciones de los empleadores y trabajadores, se tienen identificados tres cuerpos normativos o tres grupos. Uno, la aplicación de la ley, ¿qué ley? Esta que estamos analizando el día de hoy. Dos, reglamentos. Ya dentro de estos reglamentos se pueden entender los reglamentos que emite el Ministerio de Trabajo, así como las normas técnicas.
y otras disposiciones inherentes. Y aquí, por ejemplo, aplicamos temas de políticas. Puede estar aquí manuales de funciones, manuales de procesos y procedimientos, políticas. Dentro de esto es siempre recomendable que el empleador vea la forma de implementar políticas. ¿Qué serán las políticas? Antes había lo que se llamaba el Reglamento Interno de Trabajo. Hasta el año 2017 se podía hacer refrendar en el ministerio. A partir de ahí ya no se ha podido hacer refrendar. Ha salido una secuencia de decretos supremos, unos que ordenaban sueldo. Yo me acuerdo que salió que ordenaba que hasta agosto o septiembre era la fecha plazo de ese año para que se adecúen los reglamentos internos de trabajo a la nueva constitución política del Estado y al nuevo grupo normativo, entre ellos el decreto 28699. Y me acuerdo que varias empresas me contrataron, me encargaron los reglamentos y cuando estaba al filo de presentarlos al Ministerio de Trabajo para que entren a su visado, derogaron esta ministerial y dijeron ya no existen más políticas, la normativa, entonces ya no visaron. Y fue una acción de amparo constitucional, justamente la asociación de bancos, entidades financieras a Suban y ganaron. Entonces el Ministerio de Trabajo a partir de ahí tuvo que establecieron de que si bien ya van a aprobar internos, los reglamentos vigentes de esa fecha tienen plena validez. Posteriormente a estos reglamentos, ¿qué es lo que se ha creado entonces para regular las patronales en también estas políticas? Se podría llamar también reglamento interno, Doctor, pero disculpe que lo en interrumpa. Lo escuchamos entrecortado. No sé si hay alguna falla de conexión. el manejo que tienen las autoridades administrativas y judiciales, llamarle reglamento interno de trabajo a algún convenio normativo que tenga la empresa es prácticamente un insulto. O sea, esas palabras ya han sido suprimidas de utilizar, ¿no? Pero sin embargo, sí se puede utilizar políticas, que serán las políticas, lineamientos Doctor, hay una falla en la conexión. directrices, Quizás su eh, presentación igual no se puede observar. No sé si de la podría revisar. Nos comportamiento podríamos tomar un minutito. de la empresa a regular cada una de las circunstancias que se podían suscitar o de los Un poquito de paciencia pedimos a nuestros cursantes. Hay un problema con la señal y vamos a iniciar posteriormente, por favor.
Entonces, muy bien, comparto nuevamente la pantalla, por favor. A ver, vamos a compartir. Muy bien, me dicen si lo pueden visualizar. Sí, debe, doctor, obligaciones de empleadores y trabajadores. Excelente. Listo, bueno, seguramente se ha entrecortado ya cuando estaba en esta parte. Para ir retomando, cuando hablamos de las obligaciones de empleadores y trabajadores, estamos hablando de que tienen que cumplir ciertas normativas. ¿Y qué cuerpos normativos? Primero, desde luego, la aplicación de la ley que estamos revisando el día de hoy. Cuando hablamos de reglamentos, nos referimos a los reglamentos que pueden emerger de la aplicación de esta ley, las disposiciones del Ministerio de Trabajo o lo que son las normas técnicas. Y cuando hablamos de otras disposiciones inherentes, pues también nos hablamos de lo que antes se conocía como Reglamento Interno de Trabajo. Y les comentaba yo que desde el año 2017 el Ministerio de Trabajo ya no visa o ya no refrenda ni autoriza los reglamentos internos. Sin embargo, estos igual tienen vigencia y validez. Pero a partir de ese entonces para adelante, es como si los términos Reglamento Interno de Trabajo hubieran sido pues repudiados. Entonces ahora se utilizan otros términos que se llaman políticas. Pueden llamarse manuales, manuales de procesos y procedimientos, no sé, algún otro nombre que se les ocurra, pero lo más usual, lo más correcto es que se llamen políticas. ¿Qué serán las políticas? Pues son cuerpos normativos internos de cada una de las empresas que tienen el objetivo de regular cada una de las circunstancias o comportamientos para mejorar el relacionamiento obrero-patronal. Y de esa manera se puede ejecutar de mejor manera las labores eh, en la actividad que desarrollan, ¿verdad? En este caso, ¿qué nos incumbirá? Pues puede aplicarse políticas, por ejemplo, respecto a códigos de vestimenta, políticas de dotación, cambio y baja de insumos e implementos de seguridad y salud en el trabajo, políticas contra incendios, contra riesgos laborales, bueno, las que se ameriten según el rubro en el cual se desarrolla la empresa. Entonces, los trabajadores también están obligados a cumplir estas políticas, así como los empleadores. ¿Bien? Ahora vayámonos a ver cuáles serán las obligaciones de los empleadores. Para esto sí prefiero que revisemos directamente la normativa para no errar en cuanto a detalles. Me avisan si pueden ver la pantalla de lo que estoy compartiendo. A ver, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Ley General de Higiene. Nos hemos quedado en obligaciones de los empleadores, doctor. Ahí, ya, eso es lo que se está viendo. Entonces, vamos a parar un ratito. Vamos a volver a compartir. No me permite compartir esto. Vamos a ver un momentito. A ver. A ver. Vamos a poner. Permítame un instante, lo voy a poner en modo compartir, pero no me sale la cosa. Ahora sí creo. Ahí lo pueden ver. Artículo 1, objeto, Estado. Excelente, eso era lo que quería. Muy bien. Entonces, bueno, esta parte ya las hemos revisado en la presentación. Luego vamos a volver a la presentación, no se preocupen. Pero sí es importante que analicemos cada una de las obligaciones de los empleadores, que están establecidas en el artículo 6, obligaciones de empleadores. Son obligaciones de los empleadores las siguientes. Van a ver que son muchas. Es importante que revisemos cada una. ¿Por qué? Porque cuando veamos la tercera clase, bueno, de hecho, mañana también lo vamos a relacionar con las normas técnicas, pero cuando veamos en la tercera clase, les voy a decir
¿cuáles son los puntos exactos que se ven? Nótese lo siguiente, en materia laboral existen dos tipos de inspecciones, una es la técnica, la otra laboral, guión documental. En la técnica son 38 puntos que revisan, 38. En la laboral son 24 puntos que revisan, que son documentos. ¿Cuáles involucrarán? Por ejemplo, en la inspección técnica lo va a hacer un ingeniero industrial o un ingeniero ambiental. ¿Qué te van a revisar? Pues el cumplimiento justamente de esta norma de higiene y seguridad ocupacional. En la inspección laboral o documental, lo que te van a revisar es el cumplimiento de otro tipo de normativas. Por ejemplo, que tengas tu NIT, que tengas tu CEPREC, que tengas tu planilla de sueldos y salarios, que hayas presentado, que tengas tu ROE, tu libro de control de asistencia, tu libro de accidentes, pago de subsidios, aportes a la seguridad social a corto plazo y a largo plazo, afiliación de la empleadora a tus entes de seguridad social. Todos esos documentos te van a pedir. Pero en la técnica, que son los 38 puntos, te van a ir pidiendo en relación a este artículo y en relación a estos puntos. Por eso es importante su análisis de cada uno de estos. Entiendo que pueden ver el punto número 1, ¿qué nos dice? Cumplir las leyes y reglamentos relativos a higiene, seguridad ocupacional, bienestar, reconociendo que su observancia constituye parte indivisible de su actividad empresarial. Entonces tenemos que cumplir la normativa. Ok, ¿y qué tenemos que cumplir de la normativa? El punto número 2 ya nos va aclarando esto y ya va siendo mucho más preciso. Nos dice primero, adoptar todas las medidas de orden técnico para la protección de la vida, integridad física y mental de los trabajadores, tendiendo a eliminar todo género de compensaciones. ¿Qué nos significa esto en resumen? De que yo tengo que implementar medidas para proteger la vida, la integridad física y mental de mis trabajadores y no puedo sustituirlo eso, no puedo decirle, oye, mira, sé que estás en un riesgo, pero te voy a poner un bono de riesgo, ¿no? Y te voy a pagar 1,000 pesitos extras por el riesgo que estás tomando. No, no le puedo decir, oye, mira, te voy a dar más comidita, un sobrealimentación. No, de que puede ser parte de la medida, puede ser. Por ejemplo, si yo tengo una actividad que necesita mucho esfuerzo físico, pero mucho esfuerzo físico, que obviamente implica eso, gastar energía y esto hace que bajen las cantidades calóricas en el cuerpo y por tanto el trabajador se va a ver exhausto en un corto tiempo, pero yo necesito que tenga la fortaleza durante el trabajo, o sea, no puede flaquear, no puede tener un momento de debilidad física porque se cae y puede causar un daño tremendo. En ese caso, por ejemplo, ¿qué le voy a dar? Más alimentación en un periodito de descanso. No le voy a decir, oye, bueno, tómate un refresh, un descansito, ahora a las 10 de la mañana, por decirte, y toma, esta va a ser tu alimentación, ¿no? O sea, con un par de plátanos, una marraqueta, su Coca-Cola, ¿no? Como de los albañiles, por ejemplo, ¿no? No puedes flaquear. Entonces, con esto que repones energía, y justamente de eso se trata, ¿no? Pero esto como medida, no como compensación. No puedo decirle, oye, mira, no te voy a dar casco, no te voy a dar implementos de seguridad, botines ni nada, pero en cambio te voy a dar un buen platito de un ají de fideo a media mañana. No, no compensa. Que sí se puede aplicar como una medida, sí se puede. Por eso es que había, por ejemplo, una pregunta que hacían, si el refrigerio me lo puedo llevar o si el refrigerio puedo cambiarlo por dinero, por otra cosa, no, no se puede, tampoco te lo puedes llevar, tienes que consumirlo. Se supone que el empleador lo ha destinado en un periodo de descanso para que tú al tiempo que descansas el cuerpo y la mente también, vayas cargándote de energía. Por eso es que se da ese refrigerio, se da esa alimentación. No es por buena gente, o qué buen tipo me ha invitado a un platito, no, o lo puedes tomar así por buena gente, ¿no? Pero lo normal es que el empresario piense como empresario y como empresario, ¿qué es lo que yo quiero? Que mi trabajador rinda y para que mi trabajador rinda tiene que tener un periodo de descanso y un periodo de recuperación de energía. Como él no lo tiene, no lo va a traer, tal vez el sueldo que le pago no le va a alcanzar para eso más, entonces yo le doto, yo le voy a dotar, necesito que estés bien, es como que carga tu batería, ¿no? Carga rápida y ahí me funcionas perfecto. Puede ser implementado como medida, pero no como sustitutivo de otras medidas, ¿ya? En algunas entidades, por ejemplo, que en las entidades financieras, en estas entidades de custodia de valores, ¿no? Existe Brinks y demás, por mencionar algunas, por ejemplo, les dan productos lácteos a sus trabajadores que trabajan con el billetaje. ¿Por qué? Porque el billete arroja una sustancia, un polvito, que puede causar ciertas enfermedades. Entonces, para subir su sistema inmunológico, subir
sus defensas les dan productos lácteos o jugos de naranja. Entonces, y eso les dan, es habitual. Los que trabajan en bancos también lo reciben, los que trabajan en bóveda también lo reciben, o lo recibían, no sé si ahora mantendrán eso, pero al menos hace un tiempo atrás, no mucho tiempo, les daban esto, ¿no? Que era una medida para poder ayudar a mitigar cualquier riesgo en la salud. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra obligación tendrá? Construir edificaciones con estructuras sólidas y en condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad adecuadas. ¿Qué significará esto? Que no puedo yo tener mis trabajadores en edificaciones precarias que pueden implicar un riesgo. ¿Tiene sus excepciones? Sí, por ejemplo, los trabajadores en campamentos. Existen trabajadores que van a cumplir labores en campamentos. Imagínense una empresa que se dedica a la construcción de carreteras y en medio de la carretera tienen que poner un campamento. Ahí poner el campamento, pues obviamente no va a construir un edificio y unas viviendas multiocupacionales. No, 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 pues va a ser un campamento, no van a ser estructuras sólidas, van a ser probablemente con paredes prefabricadas, algunos de cartón, de acuerdo al clima también, ¿no? Y listo, va a tener servicios higiénicos, va a tener todo, evidentemente. Yo he trabajado en alguna empresa así para ver el tema normativo como abogado, ¿no? Pero sí he trabajado en esas empresas, entonces conozco cómo se desarrolla eso. Entonces ahí obviamente no van a ser edificaciones, esas son excepciones. Pero en el lugar donde van a desarrollar la faena, sí tiene que ser lo más sólido posible. Ya tiene que tener condiciones sanitarias, o sea, no puede haber un riesgo de algún peligro en la salud, ¿verdad? También ambientales, no puedo dañar el ambiente que me rodea y tiene que tener cierta seguridad, ¿ya? Mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento las estructuras físicas, maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo. Entonces también tiene que verse porque estén pues conservadas, se tiene que dar el mantenimiento o en su caso la renovación o cambio de algunos implementos de trabajo. Tiene que estar esto correctamente eh, conservado porque si no implica pues un riesgo, un riesgo para el desarrollo de la actividad. Control de las máquinas, equipos, herramientas, accesorios y otros en uso o por adquirirse para que reúnan las especificaciones mínimas de seguridad. Existen herramientas de todo tipo, existen muy baratas, existen algunas muy buenas, pero que son más caras, ¿no? Pero tienen que cumplir ciertas especificaciones mínimas de seguridad. Por ejemplo, el tema de protector contra alto voltaje, tendrán que tener, imagínense que yo compre una sierra circular, pero compre una de esas que se usaban en los años 60, 70, obviamente no tiene ningún sensor. Si ustedes compran una sierra circular de última generación, los que conocen algo de estas herramientas, se van a dar cuenta de que las últimas herramientas de última generación, que aún así implican un poquito de riesgo, usted va cortando madera o metal, lo que tenga que cortar de acuerdo a la sierra. Y no sé cómo funcionará, pero tiene un sensor que en cuanto toca algo más suave, por ejemplo carne, se frena. Pero se frena así, así al tiro. Produce un pinchacito, un rasponcito te hace, no te hace más, ¿no? Entonces, tengo que ver de implementar estas maquinarias que cumplan ciertas especificaciones mínimas de seguridad. No puedo implementar en la máquina porque es costoso y lo otro también funciona. Bueno, entonces implementemos equipos de seguridad. Existen ya los guantes con malla metálica que protegen contra esto. O sea, si se te va, ahí se va a reventar la sierra, no se va a hacer nada al guante, ¿no? Y la mano protegida para evitar ese tipo de daños, ¿no? Entonces tienen que estar así. Usar la mejor técnica disponible en la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias, así como en otro tipo de instalaciones. Entonces también tengo que aplicar la mejor técnica disponible. No puedo yo hacer, como les decía, o sea, el empleador no puede disimular que está cumpliendo con la normativa. Tiene que cumplirla, porque más allá de la multa, que son 1,000 pesos o 10,000 pesos, ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale una mano? ¿Cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale un pie? Para una persona que pretende alimentar a su familia con su trabajo y que quede imposibilitada de trabajar, imagínense el costo altísimo que tiene eso. Entonces, lo de menos es que me multen con 1,000, 10,000 bolivianos. Lo peor sería que mi trabajador fallezca o pierda alguna parte de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aplicar nomás la mejor técnica posible, ¿ya? Y justamente respecto a estas técnicas están las normas técnicas desarrolladas por el Ministerio de Trabajo, que vamos a revisar el día de mañana, ¿ya? Instalar equipos necesarios para prevenir y combatir incendios y otros siniestros.
Dentro de las inspecciones que te realiza el Ministerio de Trabajo, está desde luego también la implementación. Por ejemplo, les voy ya adelantando un poquito, pero ya les voy a mostrar cómo son los planos de ubicación, vías de acceso, rutas de escape, salidas de emergencia, instalación y plano de ubicación de los extintores. Al mismo tiempo, tienen que hacer sus trabajadores un curso de capacitación, no solamente en primeros auxilios, sino también una capacitación para manejo de los extintores. Tienen que tener un simulacro de incendios. Esto se hace con la unidad de bomberos dependiente de la policía, por si acaso. Entonces tienen que tener todas estas medidas. Ojo, les controlan, tienen que tener certificadito de haber asistido al curso, ¿ya? Fotografías, todo lo que tengan, ¿ya? 8. Instalar los equipos necesarios para asegurar la renovación del aire, la eliminación de gases, vapores y demás contaminantes producidos con objeto de proporcionar al trabajador y a la población circundante un ambiente saludable. También tienen que cumplir normas de ventilación. Existe una norma técnica de ventilación, ya, porque no puede el trabajador estar expuesto a ciertos gases o vapores que sean contaminantes, le pueden dañar su salud. Tampoco se puede soltar esto así libremente y que daña a la población circundante. Si ustedes ven esto de la población circundante y del medio ambiente, se puede ver en muchas películas en el extranjero. Hay una película, se la recomiendo, actúa John Travolta, se llama Acción Civil. Es una película en Estados Unidos de una empresa que causa un daño ambiental, que generaba cáncer en los niños de un colegio y llega a hacer un análisis del caso Bárbaro. Por su ambición no logra, fracasa el proceso, pero lo pasa a una firma legal que sí puede sostener. Se va a la quiebra con su firma legal. Perdón por el spoiler, pero véanla, es muy interesante. Pero como esta hay otras películas que justamente van de alguna manera graficando cómo se desarrolla esto en el extranjero. Aquí en Bolivia se aplicará, sí, también se aplica. También hay demandas de ese tipo. Obviamente no son las demandas ciento millonarias que en el extranjero, ¿no? Donde demandan por 200 millones de dólares y cosas así. Ojalá, los abogados que nos dedicamos a esto seríamos ricos, ¿no? Pero no hemos llegado a ese punto. En Bolivia todavía estamos bastante lejos y atrasados de eso. Pero tampoco se han dado situaciones tan graves, ¿no? Se deben dar, sí, pero no tan graves como en esos otros países, ¿no? De todas maneras, tienen que velar porque haya una renovación del aire, se vayan eliminando los gases, vapores y demás contaminantes, ¿no? Punto 9. Proveer a los trabajadores equipos protectores de respiración cuando existan contaminantes atmosféricos. Entonces tienes que darles, han visto esos protectores buconasales y ojo, tienen que estar adaptados de acuerdo al riesgo y al contaminante específico y tener su certificación de aprobación. Son protectores buconasales de acuerdo al riesgo que implica. Algunos bastará con un barbijito, ¿no? Como los que estábamos por el tema del COVID. Pero otros, por ejemplo, necesitarán realmente un respirador, tal vez con tanque de oxígeno, de acuerdo a lo que estén expuestos los trabajadores. ¿Ya? Iluminación adecuada para la ejecución de todo trabajo en condiciones de seguridad. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una mala iluminación, lo que se va dañando es la visión, la vista. Entonces tenemos que ver eso. Uno dice, ah, pues son jóvenes, van a aguantar, claro, pero con el tiempo se van a tener más grandes y el daño ya es irreversible. Tenemos que tener mucho cuidado con eso de la iluminación. Tampoco muy iluminado va a causar jaqueca. No te empieza a dar la cabeza cuando hay mucha iluminación. Pero tenemos que ver eso, tenemos que cumplir. Existe una norma técnica sobre iluminación en el ambiente laboral. ¿Ya? 11. Eliminar o aislar o reducir ruidos, vibraciones perjudiciales para la salud de los trabajadores y la población circundante. Ruidos y vibraciones. Ustedes ven de que hay trabajadores, por ejemplo, los que trabajan en las calles y que tienen una planadora así pequeñita, ¿no? Que vibra fuerte. Esa vibración, por ejemplo, tiene que tener su protección el trabajador. Muchos de los trabajadores terminan con problemas. El trabajador tiene que tener un proceso de adaptación a no resistir la vibración, sino a adaptarse al movimiento. Si el trabajador no tiene ese procedimiento de adaptación, esa educación, esa capacitación en el manejo de estas maquinarias, tiene la tendencia muscularmente contradecir la vibración, cosa de tratar de refrenarla. Uno, que eso desgasta la máquina y dos, que va a causar que sus músculos se puedan lesionar gravemente. Entonces tienen que poderse reducir esa vibración o tienen que ser adecuados para ello. Los ruidos, los protectores con audífonos aisladores, por ejemplo, de aislación, aíslan el ruido, eso es importantísimo.
en muchas áreas, ¿no? Porque además de que sabemos de que cuando el oído está expuesto a ruidos muy fuertes, tienden a reventarse y tenemos unos pequeños sensores, no me acuerdo qué se llaman, que no se reproducen, o sea, tú vas perdiendo eso y vas perdiendo tu capacidad auditiva y eso no se regenera. No por eso también cuando usan audífonos es importante que no le pongan un volumen muy alto porque se van reventando el oído. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Instalar y proporcionar medios de protección adecuados contra todo tipo de radiaciones. Esto también hay una más abajito que se vincula, pero que es la 14, el punto 14, pero les voy adelantando algo. Hace tiempo llegó a mi oficina un grupo de trabajadores que estaban operando en un lugar donde se practicaba rayos X. En los lugares donde se realiza los estudios de rayos X, entre otros tipos de estudios que podrían darse, tienen que tener por norma de seguridad un revestimiento de plomo las paredes del cuarto donde se va a desarrollar. Y no sé si alguno de ustedes ha pasado por eso de sacarse un rayos X o ha visto algún familiar o algo, se han debido percatar de que en los lugares que sí tienen cierta seguridad tienen una especie de biombo. Ese biombo está también con plomo y los operadores se ponen una especie de mandil largo que les protege, que también está hecho de plomo. ¿Ya? Todo esto es justamente para protegerlos de la radiación. ¿Ya? Y ese cuarto de plomo es para que la radiación no traspase esas paredes, porque es fuertísimo. ¿Ya? Hace tiempo, hace años, llegaron unas trabajadoras que resulta de que en el lugar donde trabajaban no les daban esta seguridad. Tenían el biombo, pero no tenían el mandil de plomo y las paredes no estaban revestidas de plomo. ¿Cómo controlan esto? Existe un calibrador que se tiene, un sensor que se tiene que calibrar en metro. Y este sensor establece si está o no rodeado con la cantidad de plomo necesaria para proteger. Este control había sido trucado. ¿Por qué? Porque lo metían en una cajita de plomo. Para el empresario le resultó mucho más barato, y claro, es así, mucho más barato comprarse el plomo necesario para hacer una cajita, pónganse de cuánto sería, de 20 por 20 en centímetros, que hacer toda la habitación, que han de ser pues por lo menos un 8 por 5, digamos, ¿no? Entonces, antes que hacer todo eso, hizo la cajita y ahí adentro lo metió el sensor. Entonces, el sensor arrojaba que estaba rodeado de plomo en la cantidad y espesor necesarios y cumplían la norma. Resulta que no la cumplían. Sus trabajadores ya estaban presentando ciertas reacciones. Por ejemplo, sus ojos eran rojos, rojos. Se los notaba un poco salidos. Estaban ya presentando problemas en la piel. Estaban presentando problemas a nivel ya de sus órganos blandos, hígado, riñones y demás. ¿Por qué? Por esto. Fue un grupo de 6 trabajadores, creo que fue hace años, el 2015, 2016, que venían a la oficina con ese problema. Pero ve, esto, por ejemplo, fue grave, 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 grave. Esto ya implica inclusive temas penales, ¿no? Que eso ya es grave. Pero tienen que instalar medidas de protección adecuadas contra todo tipo de radiaciones. Entonces, mucho cuidado los que trabajan o asesoran o tienen clientes cumplen funciones en centros de salud, sobre todo donde se implementa esto, pues ojo, tener mucho cuidado, cumplir nomás con la normativa, porque en caso de incumplimiento puede trascender las multas, llegar al tema penal, porque es terrible, ¿ya? Otra obligación, adoptar medidas de precaución necesarias durante el desarrollo de trabajos especiales para evitar los riesgos resultantes de las presiones atmosféricas anormales, ¿no? Si se va a desarrollar algún trabajo especial, pues con ciertas características, pues tengo que adoptar medidas de precaución. Por ejemplo, labores que se va a desarrollar al agua, labores que se va a desarrollar a una altura muy alta, por ejemplo, los que hacen mantenimiento de las antenas de telecomunicaciones, ¿verdad? A veces tienen que subir muy, muy alto para hacer los cambios, para hacer los controles o dar el mantenimiento. Proveer y mantener ropa y equipos protectores adecuados contra riesgos provenientes de sustancias peligrosas, lluvia, humedad, frío, calor, dice, frío, radiaciones, ruidos, eh, materiales y demás. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Son a la ropa de trabajo. Tienen que, yo les voy a mostrar eso para poder defenderse cuando veamos en la tercera clase, tienen que tener una matriz de dotación de equipos de protección de dotación de equipos de protección personal, los llamados EPPs, ¿ya? Que tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, hace tiempo yo trabajaba, bueno, les dije ya de que trabajaba por unas empresas constructoras, hasta ahora asesoro algunas empresas constructoras, entonces la dotación clásica, ¿no?
guantes, protector buconasal, gogles o protector visual, protector auditivo, casco, overall, ¿qué más les dan? Ah, botines con punta metálica, ¿no? Botines con huella para que no resbalen también. Entonces es importante todo eso, arnés para los que trabajan en altura, ¿no? Entonces esos son equipos de protección. Ahora, hace tiempo también yo asesoraba una empresa que se dedica a la fabricación de alimentos. Entre estos alimentos fabricaban helados. Entonces tienen cámaras grandes de frío. Obviamente, si ahí tú están a menos 25 grados, o sea, frío, 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 lo que se llama frío por 3, así, más frío. O sea, frío, frío, menos 25 es tremendo el frío. Tú entras, estornudas y se congela, llega como si fueran piedras tu estornudo. O sea, es frío. Ante eso, ¿qué se les tiene que dar? Pues se les tiene que dar se les daban unos overoles grandes con un revestimiento adentro de térmicas, ¿no? Para que sean muy cálidos y muy gruesos, ¿no? Los trabajadores ahí entraban como unos osos, se sacaban eso, flaquitos, ¿no? Es una cosa así enorme, enorme el traje, porque tienen que resistir esa condición de frío durante muchas horas. Y aún así, o sea, para que vean qué frío era, con todo eso, esa protección que tenían, obviamente ellos se llevaban su luchito, su chalinita, su chompita de lana, todo. Pese a eso, ellos trabajaban 2 horas y tenían que salir al sol un ratito, porque el frío era muy fuerte. Y es que trabajan con helados, ¿no? Eran las cámaras de frío, entonces son frísimas. No, lo mismo puede pasar en situaciones de calor, en situaciones de radiación, en situaciones de humedad. Tienen que darle y dotarles de los implementos de seguridad y ropa de trabajo. ¿Ya? Procurar que todo equipo eléctrico o instalación que genere, conduzca o consuma corriente eléctrica esté instalado, operado, conservado y provisto de los dispositivos de seguridad necesarios. Cuando hablamos de instalaciones eléctricas, nos vamos a referir, y mañana les voy a mostrar, a la norma técnica 777. ¿Ya? Esta norma técnica establece cómo deben hacerse las instalaciones eléctricas, tanto de red industrial como de red doméstica, y cómo se debe instalar, qué condiciones deben tener, en qué casos se aplica la colocación de un pararrayos, todo eso está en la norma técnica 777, pero tenemos que cumplir. Este es uno de los puntos más caros para la adecuación de las empresas. Uno de los puntos más caritos que tienen las empresas es generar esto. Y ahí obviamente hay que presentar los planos, ya les voy a mostrar en la tercera clase cómo se presentan. Justamente el año pasado he cerrado el año defendiendo un caso ante una inspección en un cliente que cumplió todo, 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 todo. Pese a eso, el ministerio le inició una demanda por eh, vulneración de las leyes sociales, que ya les voy a explicar el procedimiento. ¿Bien? Punto 16. Proporciona las facilidades sanitarias mínimas para la higiene y bienestar de sus trabajadores mediante la instalación y mantenimiento de servicios higiénicos, duchas, lavamanos, casilleros y otros. Entonces tienen que tener un lugar para vestirse y también para hacer sus necesidades. Ojo, hace años yo trabajé con la Asociación de Mujeres Constructoras y estábamos trabajando en un proyecto normativo que reglamentaba este punto, y tenía que ser una norma técnica emitida por el Ministerio de Trabajo, que diferenciaba los servicios higiénicos, duchas, casilleros y vestuarios entre varones y mujeres. Al ser ellas trabajadoras en la construcción, sufrían mucho de acoso sexual y laboral en el punto laboral. Es una actividad laboral ciertamente todavía con resabios de machismo, ¿no? Entonces eran hostigadas. Por otro lado, la OIT también ya da, bueno, hace años salió este informe que establecía que existen dos sectores de difícil cobertura. Los dos sectores de más difícil cobertura son el sector de trabajadoras constructoras y el sector de trabajadoras del hogar. He tenido la suerte de trabajar con ambos sectores. Bueno, trabajadoras constructoras a través de la SOMUC en un programa justamente de la OIT, un proyecto de la OIT hace años, y con la Federación de Trabajadoras del Hogar hace años, el 2014 hasta el 2019, fui el asesor de esta entidad y llevamos los procesos de las trabajadoras, ¿no? Entonces conozco nomás de cerca estos aspectos. Y justamente ahí estábamos viendo, regreso, digamos, a la proyecto normativo, ciertas características mínimas que deberían cumplir estos servicios higiénicos, ¿ya? Y deben cumplir, y deben ser así, varones y mujeres. Aún no estamos, no creo que nos obliguen a hacer para esas otras cosas que han salido hoy en día, ¿no? De hombres que se creen mujeres, mujeres, hombres, bueno, son temas muy, muy aparte, pero de todas maneras tienen que estar diferenciados también por sexo, varones, mujeres, y que tengan ciertas condiciones, ¿ya?
17. Evitar en los centros de trabajo la acumulación de desechos y residuos que constituyen un riesgo para la salud, afectando la limpieza y desinfección en forma permanente. Entonces, esto ya es manejo de residuos en el trabajo, entonces tienen que saber también cómo van a manejar estos desechos, estos residuos, esta basura que se genera al desarrollar la actividad laboral. Si es una actividad industrial, todavía les es más complicado porque existe lo que se llama el RACIM. Si alguien ha visto o conoce esto, es el Reglamento Ambiental para Industrias. Este RACIM establece ciertas características para el desecho del producto de las fábricas o de los desechos fabriles y establece normas ambientales. Existen normas ambientales que regulan hasta cuánto pueden llegar de contaminación, cuáles son los márgenes permitidos y las multas son fuertísimas, pero fuertísimas. Entonces, tienen que ver cómo van a hacer el desecho de agua, el desecho de ya residuos sólidos, cómo van a manejar, porque no pueden permitir que los trabajadores, producto de una mala manipulación de residuos, contraigan alguna enfermedad. Mucho menos que el público en general o los circundantes puedan verse afectados. Existen fábricas, por ejemplo, que lamentablemente siguen con esa actividad de botar sus desechos a los ríos, causando un grave foco de infección ahí, ¿no? Actividades mineras que hacen eso, por ejemplo. Entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? 18. Almacenar, depositar y manipular sustancias peligrosas con el equipo y las condiciones de seguridad necesarias. Entonces también la manipulación de sustancias peligrosas tiene que ser con mucho cuidado, mucho cuidado, ¿ya? Utilizar con fines preventivos los medios de señalización de acuerdo a normas establecidas. Y esto también se vincula con lo anterior. Ahorita les explico cómo. Esto se llama señalética. Tiene que haber señalética en las instituciones, en las empresas. Si ustedes han entrado a alguna empresa, se han de dar cuenta. Algunas industrias que trabajan sobre todo con granos, con maíz. Por ejemplo, un tiempo yo trabajé con Anapki, que era productora de quinoa, y en cumplimiento de la normativa ellos tenían inclusive trampa para plagas, para roedores, y tenían la señalética de tal manera de que uno no meta la mano ahí y se agarre con el cazarratones, ¿no? Con la trampa para ratones. Entonces tienen la señalética hasta de eso, ¿no? Aquí trampa, aquí cámara de seguridad, peligro, alto voltaje, salida de emergencia, salida, ingreso, señalética que diga extintor, ¿no? O sea, todo tiene que estar señalizado, peligro, baranda, no piso mojado, han visto los letreritos, un triangulito, ¿no ve? Que ponen cuando el piso está húmedo o mojado. Entonces, toda esa señalética también está regulada. Tiene que haber esa señalización. ¿Ya? ¿Y por qué les decía también vinculado al punto 18? Porque el 18 no sobre sustancias peligrosas. Hace años tuve la suerte también de trabajar en un proyecto normativo que era para transporte de cargas peligrosas por carretera y transporte de cargas peligrosas por vía férrea. Y en este pude observar de que cada una de las cargas peligrosas tiene su señalética, tiene su signo de señalización. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando ven un carro cisterna, van a ver que tiene 4 señalizaciones, son unos rombos, y ahí de color rojo, 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 azul y amarillo. Y ahí, de acuerdo a eso, uno ya sabe qué riesgos implica. Entonces tienen que tener también esta señalética también en el desecho y manejo de los residuos que sean peligrosos, de cargas peligrosas. ¿Por qué? Porque puede haber algunos que impliquen gas, por ejemplo, otros que impliquen o emisión de gases peligrosos, que es muy riesgoso, otros que sean inflamables, otros que sean como el aceite, digamos, inflamables, pero ojo, si le echas agua se empeora el asunto, ¿no? Entonces tiene que tener su señalética absolutamente todo, ¿ya? Punto 20. Sé que esto es pesado, ya deben estar aburridos, es pesado revisar todos esos puntos, pero estoy tratando de graficarlo lo más claro posible para que ustedes ya lo puedan imaginar y decir, ah, sí, 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 es aburrido, pero ya sé cómo lo cumplo, ¿no? Ya, vayamos al siguiente punto, 20. Establecer y mantener departamentos de higiene y seguridad ocupacional, así como servicios médicos de empresa y postas sanitarias cuando fuese necesario, conforme establecido en el título. ¿Qué es lo que nos dice esto? Tengo que tener nomás un departamento de higiene y seguridad ocupacional. Pero esto sí será aplicable a todos, o sea, yo tengo un trabajador, tengo que tener todo un departamento, no. Esto sí requiere de cierto mínimo de trabajadores, que son 20 para arriba. En ese caso, sí, ya voy a tener mi departamento de higiene. Si tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, pues ellos van a integrar al mismo tiempo, ¿no ve? No.
Lo mismo pasa con los servicios médicos. Ojo, este servicio médico no es gratuito, es subvencionado normalmente. No es de la caja no es que te va a mandar un médico ahí para la empresa, no. Tú como empresario contratas a un médico, probablemente le pagas un sueldo, depende del convenio que quedes, y por servicio también los trabajadores le pagarán. Tal vez tenga una subvención, un descuentito o algo, sí, pero tienen que pagar también el servicio. Ya, pero tienes que tener ahí. Ya postas. Ahora, si fuera un lugar muy alejado, que no existe un servicio médico realmente cercano, bueno, eso sí es por cuenta del empleador. Lo vamos a revisar. ¿Ya? Punto 21. Establecer y mantener comités mixtos de seguridad e higiene, de acuerdo a los preceptores en el título. Ya. ¿Qué serán los comités mixtos de seguridad e higiene? Son un grupo de trabajadores de la empresa que conforman este comité, que tienen inclusive una protección muy parecida a la del dirigente sindical, muy parecida al foro sindical, su protección. Pero este comité hay todo un procedimiento que lo vamos a ver en el día 3 de aprobación del comité mixto. Bueno, en realidad tiene que haber un acta de asamblea, un acta de elección y nombramiento, y luego ya se hace el trámite en el Ministerio de Trabajo para que le den la resolución de reconocimiento de comité mixto. Ya los miembros del comité mixto van a tener tuición justamente para tratar estos temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque no todo está escrito. Alguien dirá, uy, resulta que hemos detectado un riesgo en esto, un riesgo en aquello, tenemos que mejorar. Implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo no es trabajo de un día, es algo que se desarrolla en medio de la actividad. Por eso es importante tener el comité mixto. Y también para establecer quiénes serían los factores de riesgo, porque puede haber personas que representen unos riesgos. Identificadas las mismas, se podrá proceder a su sanción. ¿Ya? Punto 22. Prevenir, comunicar, informar e instruir a sus trabajadores sobre todos los riesgos conocidos en su centro laboral y sobre las medidas de prevención que deben aplicarse. Respecto a esto, no sé si a algunos se les es familiar la inducción que se desarrolla en las actividades industriales, sobre todo. Comento esto, yo he asesorado a algunas industrias, pero sí, se hace un procedimiento de inducción, donde te explican, te muestran, te dicen, este ambiente es para esto, esto es para esto, es para esto. En este lugar deberás usar estos medios de protección, en este lugar estas y en este estas. En esta tienes prohibido el ingreso, pero debes saber de que si por algún motivo tú traspadas esta puerta, deberías tomar en consideración estos riesgos, estos. Entonces, tiene que capacitarse a los trabajadores para que sepan cuáles son los riesgos en el centro laboral y cuáles son las medidas de prevención que deben aplicar. ¿No? En tal lugar deberás usar chaleco, en tal lugar deberás usar casco, en tal lugar deberás usar botas con huella, ¿no? Entonces se les instruye cómo deberían hacer. Eso es un proceso de inducción. Tienen que acreditarlo, es decir, tienen que hacer un acta de eso y que firme el trabajador que ha recibido la inducción, que ha tenido todo el conocimiento. No basta con que le digan, oye, léete este folleto y fírmamelo. No, le tengo que dar el folleto y le tengo que instruir personalmente. Ya, normalmente las industrias grandes tienen un personal especializado para esto. Ya, punto 23. Colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad. Entonces, tengo que tener un lugar, un tablero, algo donde yo pueda publicar ahí algunas medidas que se aplican respecto a seguridad. Por ejemplo, cuando ha venido este tema de la pandemia por COVID, se han aplicado los planes de seguridad e higiene en el trabajo COVID-19 y se ha implementado lavamanos en los ingresos, pediluvios, ¿qué más? Esos túneles de desinfección, alcohol en gel, ¿verdad? Guantes, uso de barbijo. Todo esto tiene que estar visible en un cartel, en un lugar de avisos, de tal manera de que todos puedan enterarse del asunto, ¿ya? 24. Promover la capacitación del personal en materia de prevención de riesgos del trabajo. Entonces, tengo que capacitarlos también. Puede ser que implementemos una nueva tecnología, una nueva técnica o algo para que reducir los riesgos. Entonces tengo que capacitarlos, tengo que promover la capacitación, ¿no? Oye, búscate un curso, yo te pago el 50%, tú pagate el 50%, por ejemplo. Funciona invitar a alguna entidad que dé algún curso, es muy importante, entonces sirve. 25. Denunciar ante la Dirección General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y a la Caja de Seguridad Social correspondiente a los accidentes y enfermedades profesionales. Ya, respecto a esto, si alguien ha visto algún accidente laboral, se debe dar cuenta que existe una serie de documentos que hay que presentar.
donde se manda a la Dirección General de Higiene del Ministerio de Trabajo, se manda a la Caja de Seguridad Social, se manda antes a las RPs, ahora se manda a la gestora, se manda a diferentes lugares esta información con fines sobre todo estadísticos, ¿no? Y obviamente tiene que llevar un registro y estadística de enfermedades y accidentes de trabajo que se producen en la industria. Si ustedes se dan cuenta, en las planillas salariales que se presentan cada 15 de mes al Ministerio de Trabajo por el portal OBT, son planillas de sueldos y salarios y de accidentes laborales. Ahí se deben reportar. Tengo que tener mi registro. Lo recomendable es que tengan dos, uno en físico y otro, y que sea ese registro digital donde lo envían, ¿ya? En algunas empresas han debido ver unas pizarras, sobre todo en las constructoras, donde ponen incidentes y ponen día, qué sé yo, 37, incidentes cero, puede ser. Listo, entonces van contando los días que no han tenido ningún incidente, ningún accidente, ¿ya? Número 27. Analizar e investigar los accidentes de trabajo con el objeto de evitar su repetición. Sí, justamente esto va porque tenemos que adoptar nomás ciertas medidas. Primero, tenemos que saber qué es lo que ha pasado en el accidente laboral y de quién sería obviamente el responsable, cuál sería la causa de esto, y asumir medidas de contención, de protección, de reparación, de lo que necesite para que no vuelva a pasar este accidente laboral, ¿no? 28. Conocer, señalar e informar sobre la composición de las sustancias que se utilizan y producen en el proceso industrial, de los riesgos que llevan ellas. Entonces tenemos que informar, tienen que saber a qué sustancias se van a someter los trabajadores, pero hay alguno que es alérgico, ¿no? Entonces tenemos que informar. Archivar y mantener los certificados médicos preocupacionales, así como las fichas clínicas del personal de su cargo. Respecto a esto ha salido nueva reglamentación también. Cuando uno ingresa a una fuente laboral estable, normalmente se te asegura a la caja que corresponde, ¿verdad? Y el empleador tiene el deber de pagar el examen médico preocupacional. ¿Qué significa este preocupacional? Es un examen médico, una evaluación que va a establecer en qué condiciones está entrando el trabajador a la fuente laboral. Es obligatorio, pero la reciente normativa que ha establecido el empleador tiene el deber de pagar de su bolsillo este examen preocupacional. Antes valía 100 bolivianos en la caja, 150 en la petrolera, en las demás tenían sus precios, ¿no? Creo que ahora ha subido un poco, hasta el límite de 300 puede ser, ¿ya? Pero has de subir. ¿Quién lo paga esto? El empleador. ¡Paf! No le puedes contar al trabajador. ¡Paf! Lo paga. Y le entrega su boletita de examen preocupacional. Le dice, oye, Juan Pérez, bienvenido a la empresa, has sido contratado, te comento, ya tenemos afiliado a la Seguridad Social y estás en la Caja Nacional, bla, bla, ¿no? Entonces aquí está tu comprobante de pago de preocupacional. Por favor, coordina con recursos humanos para el día y la hora en la cual vas a salir a hacer tu preocupacional. Te recomendamos que vayas a sacar ficha muy temprano. Listo. Él ya sabrá si es que va a sacar ficha, cuándo va a hacer. Si pasado el mes él no hace su examen preocupacional, esta valorada que ha pagado el empleador ya no tiene ningún efecto y va a tener que pagar otro importe, pero esta vez va a salir del bolsillo del trabajador y realizar ese examen preocupacional. Recomendaciones, si están por parte del trabajador, háganlo, cumplan la norma, no se pasen de listos. Algunas trabajadoras están en estado de embarazo y por eso no quieren hacerlo. No, vayan nomás. Es mejor empezar con lealtad, una relación que quiero que sea leal, la empiezo con lealtad, la empiezo con integridad, la empiezo con ética, sin mentir, sin ocultar nada. Si por eso me votan o algo, ya bueno, ya quien obró mal es él, pero yo no. Uno dirá, pero tengo que proteger, cumple nomás las normas, si no te puede estar carito el asunto. Ya, parte del empleador, ten cuidado. Paga, cumple con la norma, pagas tu preocupacional. ¿Y a qué me refiero con tener cuidado? Acredita que le estás entregando al trabajador. He escuchado esas excusas, pero nunca me ha dicho, nunca me ha dado la boleta del pago de preocupacional. Sin eso no puedo ir, ¿no? No me ha dado permiso para que vaya. No me ha dado para que yo pueda ir, que él lo pague ahora. Entonces ya he escuchado esas excusas un montón de veces. Acreditate, hacer un memorándum, una notita, así de paso ya lo acostumbras a recibir cartitas, a veces no quieren recibir, pero le dices, oye, mira, te entrego esta notita donde estoy adjuntando tu preocupacional, ve, hazte eso y por favor nos avisas para cuándo va a ser, para que te demos el permiso. No es más, si quieres tomarte la mañana, dale, cumplan la norma. Lo mejor posible es eso y háganlo. Y esto me lleva también a la plática del post ocupacional. Creo que está entre los puntos posteriores, pero es importante que también hagan post ocupacional. ¿Qué es eso? Cuando termina el vínculo laboral, ¿y qué es lo que normalmente pasa?
que termina el vínculo laboral y el trabajador ya le vale un sorete, ¿no? Ya se ha cobrado su finiquito, ya terminó la relación laboral, ¿qué me importa? Ya no voy, ¿no? ¿Para qué voy a hacer mi puesto ocupacional? Y estoy en otra fuente laboral, ¿no? Entonces, cuidado. Es importante que se haga el puesto ocupacional para que se acredite en qué circunstancias o en qué situación física y mental está saliendo este trabajador de la fuente laboral. Es importante, entonces, ahí para protegerse el empleador, ¿qué tendría que hacer? Igual, mediante una cartita, decirle, oye, querido trabajador, ha terminado el vínculo laboral, pero aquí está tu boletita para que hagas tu examen post ocupacional, te lo estoy entregando, te pido por favor que lo hagas. Tienes plazo de un mes para hacerlo, es decir, hasta tal fecha. Cúmplelo, listo. Con eso ya me libero de responsabilidad y sabrá el trabajador si va o no va, si va tarde y él paga ahora o qué es lo que pasa, ¿no? Esas recientes modificaciones ha habido, es importante que las conozcan, ¿ya? Mantener en el propio centro de trabajo uno más puestos de primeros auxilios dotados de todos los elementos necesarios para la inmediata atención. ¿Qué significa? Tiene que haber un puesto de primeros auxilios, tiene que haber personal que haya sido capacitado en primeros auxilios y segundo, tienen que tener botiquín. Ahora, en el botiquín le puedo poner lo que yo quiera, lo que se me ocurra, lo que más o menos pienso que es lo que se utiliza, o sea, aspirina, ibuprofeno y banditas. No, tiene que ser de una lista otorgada por el ente de seguridad social al cual te encuentres afiliado. Tú haces una cartita, señores, caja tantos, tantos de salud, bla, 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 en, por medio de la presente y en cumplimiento del numeral 30 del artículo sexto de la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, solicito que se me facilite un listado de los medicamentos que debo tener en mi botequín. Aclaro que mi empresa se dedica a pam, 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 todo, ¿no? Listo, muchas gracias, ya está. Lo que te va a devolver la caja es justamente eso, un listado de todos los medicamentos que deberías tener. Revisen vigencia, cantidad, calidad y que sea obviamente el medicamento correspondiente. Con eso ya está. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿será que todos son obligaciones del empleador? No solo eso. También existen obligaciones de los trabajadores. Ya estamos a las 20:48. Estamos ya una hora y un poquito más del curso. Entonces, no sé si en este punto, hasta las obligaciones del empleador, existen ciertas preguntas para luego ya retomar con el tema de los trabajadores. Entonces ahí, por favor, si es que habría preguntas en el chat o si alguien quiere levantar su manito, le voy a pedir que por favor voy a dejar de compartir para que justamente nos demos este espacio para responder preguntas. Por favor, si le podríamos habilitar el audio, creo que Julio Borroneche está levantando la manito. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo está? Eh, Bueno, la, la consulta es, ante el incumplimiento de estas normativas que eran más de 20, un trabajador que en una empresa como suma, es decir, lo que recogen basura, durante el trabajo eh, el camión de basura aprieta, ¿no?, la basura para comprimirla y le riega cierta sustancia que hace que no pueda respirar y muere. También va en estas normativas que nos dijo. sí, 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 claro que sí, también va. Y en esos casos, sí, la empresa debió haber previsto primero de capacitar al personal y segundo, de dotarles de elementos que puedan evitar pues que pase esto, ¿no? Entonces ahí parten dos responsabilidades. Ojo que muerte en el trabajo, si es que es el caso, son 24 salarios de indemnización, más allá de los otros beneficios sociales y derechos laborales que le corresponderán, ¿no? E inclusive se podría ver responsabilidad penal ahí, pero bueno, ahí hay que ver realmente cómo ha operado el empresario. Esa normativa de 24 sueldos, ¿dónde está plasmada, doctor? Sí, está en la Ley General del Trabajo, van a ver en el título tercero o cuarto, si no me equivoco. A partir de ahí está, ¿no? En caso de incapacidad son 18 salarios y en caso ya de muerte o incapacidad permanente total son 24 salarios. Ok, gracias, doctor. Un placer. No sé si hay alguna otra preguntita. En el chat hay una pregunta, la voy a leer, por favor. Nos hace la pregunta Carlos Terán, nos dice, un trabajador de la empresa La Par Limpia, en su condición de barrendero, realizaba su trabajo precisamente en las calles recogiendo la basura. Un día, por mala suerte, fue atropellado por un motociclista donde sufrió severas fracturas de hombro, brazo y mano.
En este tipo de trabajo, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa y qué medidas de seguridad debió adoptar para este tipo de trabajo? Ya. En este caso se puede calificar como accidente laboral, entendiendo de que el trabajador estaba en horario laboral y en su puesto de trabajo, más allá de que se desarrolle en el trabajo. Se puede entender como accidente laboral. Ahora, como accidente laboral, de acuerdo al daño que haya causado, es probable que califique para los 18 salarios de indemnización por parte de la empresa. En la caja le van a dar la atención, pero en la caja es probable que lo manejen de dos maneras. Una, que lo pongan como accidente laboral y en cuyo caso la caja le brinde toda la protección que existe, inclusive prótesis, lo que amerite, y la baja médica le va a compensar al empleador el 90% del salario. Opción 2, que lo califiquen como riesgo extraordinario, que es posible de acuerdo a la caja, y si es que alguna cosita han fallado. Si se califica como riesgo extraordinario, la caja no le va a compensar el 90%, no le va a compensar nada al empleador, y es más, le va a pasar la factura por los servicios al trabajador, en cuyo caso el trabajador va a tener que instaurar una denuncia, desde luego, contra el que ha causado el accidente de tránsito y que él se haga responsable. Entonces son dos vías, pero la correcta, la legal, es que se califique como accidente de trabajo. Obviamente que la caja o ya ellos mismos se pueden presentar contra el que ha causado el accidente, sí, también se puede, para que él se haga responsable y pague todos los daños, inclusive la pérdida salarial que amerita esto, ¿no? Porque obviamente no va a trabajar, va a estar con baja médica, alguien termina pagando eso. ¿No? Normalmente en caso de accidente laboral, 90% la caja, 10% el empleador. Entonces se califica como accidente. Y si realmente le ha dejado ciertas incapacidades, puede pagar la empresa 18 salarios. Ojo, ya tengo cierta experiencia con esta empresa y va a ser bien difícil. Yo creo que se van a ir a juicio porque no difícilmente va a aceptar a la primera, a no ser que busquen un apoyo mucho más fuerte, digamos, basado en la sociedad, en la mala publicidad, que puedan evitar esto, ¿no? Pero lo que yo sí ahí le anticipo es de que lo más seguro es que se vaya a un juicio un poquito largo, pero seguramente va a salir favorable si es tal cual como usted me lo pone en su pregunta, ¿no? Fabio García nos dice, una pregunta, doctor, los que realizan estos puntos PG, ya, los planes de seguridad y salud en el trabajo, me imagino, ¿no? ¿Se les debe hacer un contrato civil o un contrato laboral? Y otra pregunta, si la empresa no está con el dinero para poder cubrir todas estas normas de seguridad, ¿qué debería hacer? Ya, los que realizan antes se llamaban programas, ¿no? Los planes de seguridad y salud en el trabajo, normalmente son personas que están habilitadas en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Son ingenieros industriales o ingenieros ambientales. A estos se les hace un contrato de carácter civil porque solamente van a dar las recomendaciones, van a adecuar todo para que cumplan con la normativa. Así que no hay problema. Ahora, si una empresa no tiene el dinero para cubrir esto, está nomás bajo riesgo. Está bajo riesgo. Yo lo que les digo es paulatinamente vayan viendo de cumplir. Yo soy o sea, yo sí evalúo la realidad porque tengo muchos clientes empresas y es algo que debería hacer también el Ministerio de Trabajo. Por eso les digo que el Ministerio no solamente debería ir y sancionar, porque yo me pongo a pensar, imagínense una farmacia, una tienda un micromarket que tenga dos o tres trabajadores, una peluquería que tenga tres o cuatro operadores, ¿no? Que tienen diferentes formas de trabajo, un- esos puntos de pintado de uñas, o sea, imagínense, no tienen pues los recursos, el negocio no les da para invertir. ¿Cuánto te cobra un ingeniero por hacer tu plan de seguridad en el trabajo? De 4.000 para arriba. Si la empresa es grande, 10.000, 12.000, 20.000 bolivianos vas a invertir en eso, conexiones eléctricas, o sea, tienes que tener plano de todo. Es un montón de plata. Entonces, sí hay muchas empresas que no lo cumplen. Lamentablemente, tienen que ir cumpliendo paulatinamente. Mientras no lo cumplan, es un riesgo. Que el riesgo puede ser mínimo porque en una peluquería es medio difícil que te inspeccionen de oficio, medio difícil que alguno de tus trabajadores te denuncie, digamos. Es verdad, hay poco riesgo, pero paulatinamente tengo que ir más cumpliendo. Lamentablemente hay que cumplir. O sea, no lamentablemente cumplir, o sea, está bien cumplir, está excelente. Lamentablemente el Estado no te apoya en nada. Mínimamente te diría, oye, pasa la revisión y si pasas con 10 sobre 10, no sé, te doy facilidades de pago en el impuesto, te, te ayuda en tu obtención de un crédito de parte del Estado, no sé, algún beneficio debería haber por cumplir, ¿no? No solamente el castigo ante el incumplimiento, porque la mayoría de las empresas si no cumples por platita,
Yo he visto muchos empresarios muy conscientes que dicen, yo quiero darles, claro que quiero, estoy ahorrando, pero si destino mis ingresos a eso, no voy a crecer. Y si no crezco, el mercado me absorbe. Y si el mercado me absorbe, la competencia me gana. Y si la competencia me gana, me saca del mercado y estoy un año en el mercado y luego, chao, pierdo hasta mi inversión. Entonces prefieren asumir el riesgo de estar 2, 3 años y recién irse formalizando. Ojo, no estoy haciendo apología del incumplimiento, ¿no? No estoy diciendo incumplan, aguanten de 3 años. No, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cumplan. Pero lo que sí estoy poniendo en claro es de que hay una realidad muy diferente de la que el ministerio en documentos pretende hacer creer que hay. ¿No? Y es verdad, muchos no tienen para cumplir, pero paulatinamente tienen que ir cumpliendo. No cumplir con esto es un riesgo, ¿no? Que ya, bueno, ya verán cómo evalúan ese riesgo. Rómulo Calderón nos dice, ¿qué diferencia hay entre seguridad ocupacional y seguridad industrial? Bueno, la primera va referida a todas las actividades, es como un todo, ¿no? Seguridad ocupacional a toda la seguridad que implica de todos los ámbitos laborales. La seguridad industrial va solamente vinculada y relacionada pues a las industrias, ¿no? A las fábricas. Ahora, mucho ojo, existe una clasificación en normativa internacional de la OIT que establece qué actividades son consideradas industrias y qué actividades no son consideradas. ¿Por qué traigo a colación esto? Pues justamente en una de mis grandes peleas con algunas entidades de sindicatos, estaban pretendiendo hacer de que se tome como industria inclusive los negocios de comida rápida, lo cual es muy preocupante, porque yo digo, o sea, ellos piensan que la casera que me vende salchipapas es industria, ellos piensan que la casera que me vende mis almuercitos todos los días es industria, y no es así, ¿no? Pero bueno, como la ley hacen lo que les da la gana, pues bueno, pero mucho cuidado con eso, tenemos que saber diferenciar qué actividad es industrial y cuál no, y obviamente la seguridad ocupacional va a ser un todo y la seguridad industrial es parte de la seguridad ocupacional, pero solamente vinculada al rubro de la industria. ¿Ya? Efraín nos dice, doctor, una consulta, si un trabajador de salida de su trabajo a las 18:09 a 2 cuadras del lugar de trabajo se accidente, ¿es riesgo profesional o riesgo común? Sí, es riesgo profesional, porque se entiende de que la actividad laboral o la protección dentro del trabajo parte desde el último lugar con destino al trabajo y desde el trabajo hasta su siguiente destino. ¿Por qué lo pongo así? Porque digamos, el concepto clásico es de tu casa al trabajo, de tu trabajo a la casa, pero puede pasar que vayas a dejar a los niños al colegio y en eso te accidentes, eso no es, eso es riesgo común, pero del colegio al trabajo me accidento, eso sí es riesgo laboral. Lo mismo en este caso, si ha salido de su fuente laboral y a 2 cuadras yéndose a su siguiente destino ha sufrido un accidente, es riesgo profesional, es riesgo laboral, ¿ya? Cuenta como accidente de trabajo. Ojo, tienen que denunciar rápido esto, porque si no, no lo van a aceptar las cajas. Rómulo Calderón nos dice, ¿qué importancia tiene la seguridad industrial en Bolivia y qué ley la regula? Bueno, justamente la ley que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Entre otras normas técnicas, y cuál es la importancia, pues es grande, porque se trata de salvaguardar las vidas de los trabajadores, ¿no? Y su vida, su integridad física y su integridad inclusive mental, ¿no? Psíquica. Entonces tenemos nomás que ir aplicando paulatinamente las medidas de seguridad y salud en el trabajo, porque lo que uno quiere es trabajar, ¿no? Pero si el trabajo implica ciertos riesgos en mi salud, pues o me pagan pero muy, muy bien, o no lo hago, ¿no? Porque está mi vida, pero muchas personas por necesidad aceptan esa fuente laboral. El día de mañana pasa algo y quién sale ahí perdiendo, ¿verdad? Entonces tenemos que cumplir nomás. Daniel Arauz nos dice, doctor, ¿qué pasa si un trabajador tiene un accidente laboral, pero la empresa no quiere hacerse cargo? ¿Qué se puede hacer al respecto? Mucho depende. Si la empresa estaba afiliada a la seguridad social, la caja debería hacerse cargo. Y bueno, la empresa obviamente va a tener una pérdida, pero es del 10% del salario. El 90% de la caja la reintegra. Si no estaba afiliada a la caja, mucho peor para la empresa. Tienen dos caminos. Opción uno, hacer una afiliación forzada, en cuyo caso van al ente de seguridad social, digamos Caja Nacional de Salud, acreditan de que ese trabajador está en relación de dependencia y de que la empresa no lo afilia a la seguridad social. La caja le tiene que atender y van a hacer un proceso de afiliación forzosa. Ahí tienen sus requisitos, tienen todo y la afilian forzosamente. Una vía difícil, difícil porque las cajas son complicadísimas, pero tienen una segunda vía.
Esta segunda vía se llama devolución de gastos médicos. Yo trato de acreditar todos los gastos que estén involucrados al accidente laboral y presento ante el Ministerio de Trabajo para que se proceda a una devolución de gastos médicos. El Ministerio les va a citar, hasta el último les va a culminar a devolver ese importe, ¿no? Y bueno, ya en su momento puedo presentarlo junto con mi demanda ante el juez de trabajo. Entonces tengo dos vías. Una, ya saben, la afiliación forzada. Opción dos, que sería la más legal, ¿no? Pero también es la más difícil de ejecutar. Y la segunda, devolución de gastos médicos, donde voy a acreditar tanto al Ministerio de Trabajo como al órgano judicial de que ha implicado estos gastos y que son atribuibles al empleador. Bien, listo, creo que esas son todas las preguntas que hemos tenido respecto a en el chat. No sé si alguien más está con la manita levantada, creo que no. ¿O hay alguien más? Bueno, esperamos un minutito a ver si alguien más quiere realizar alguna pregunta, doctor, quizás. A ver, por favor, mientras tanto, toma un vasito de agua, por favor. Claro que sí. Ahora sí, volvemos. Creo que están levantando su manito Ana Rosa Narváez. Por favor, si le podemos habilitar. Adelante, Ana Rosa, por favor. Mientras tanto, Hola, leo. Ahí está. Adelante, Ana Rosa, por favor. gracias doctor, buenas noches a todos. Mi pregunta era, en mis épocas de estudiante, mencionaban los docentes en la doctrina y está también en los artículos, pero no recuerdo en qué artículo, esto lo de lockout, que era la declaración de quiebra de la empresa. No sé si sigue vigente, la verdad estoy un poco em, fuera de tiempo de eso, pero consultarle si sigue vigente y hasta dónde beneficia a la empresa que se declara en quiebra, ¿no ve? Y qué son las cosas de las que se libera en el caso de que pueda valerse de eso, digamos, en cuanto a beneficios sociales, obligaciones e incluso estas las medidas, ¿no ve? De seguridad. Esa era mi pregunta, doctor. Gracias. Ah, ya, excelente. Bueno, sí está vigente, ¿no? Pero implica ahora un riesgo mayor. Les voy a explicar. Lo que la compañera nos dice es el efecto de un conflicto colectivo de trabajo. ¿Cómo se inicia un conflicto colectivo? Cuando los trabajadores, ya sea con sindicato o sin él, establecen un pliego de reclamaciones o un pliego petitorio, o ambos, puede ser de reclamaciones y de peticiones. Y este no es atendido por el empleador. Cuando el trabajador pone en conocimiento de este pliego, el empleador tiene el plazo de 10 días para poderse manifestar al respecto, sea para rechazarlo, sea para aceptarlo en parte, para aceptarlo en su integridad, o inclusive para solicitar una reunión y poderlo negociar con los trabajadores, que es lo que normalmente sucede. Si una vez que pasa este tiempo no se soluciona, no se atiende la solicitud de los trabajadores y estos están disconformes, pues ellos pueden presentarlo ante un inspector del trabajo. El inspector del trabajo va a llamar a una audiencia de conciliación, donde deben nombrar tanto la parte laboral como la parte patronal a dos representantes por cada uno. Y estos, a su vez, en la audiencia van a poder intervenir para tratar de conciliar y llegar a un acuerdo. El inspector simplemente va a fungir labores de asesoría en esa instancia. Si no llegaran a firmar un acuerdo, se pasa al siguiente nivel, que ya se nombra un tribunal arbitral. Mucho depende de la estrategia y quién sea el abogado defensor, pero bueno, se plantea un tribunal arbitral.
Ese tribunal arbitral es bastante rudo. ¿Por qué? Porque tienen que nombrar uno los trabajadores, uno el empleador y el tercero es el jefe departamental o regional del trabajo. Pasa de que en la política que tenemos acá en Bolivia, política laboral, el inspector siempre va a estar parcializado con los trabajadores. Lo digo así con todas sus letras porque no debería ser. Existen límites al proteccionismo, pero sin embargo normalmente muestra una clara parcialización a favor de los trabajadores. Entonces, ahí el tribunal es un poquito complejo, ¿no? Pero ya, van a ser un tribunal arbitral. El resultado de este tribunal arbitral, una vez que las partes expongan sus razones, fundamentos y todo eso, va a emitir un laudo. Este laudo arbitral, los trabajadores lo pueden llevar a su ejecución y cumplimiento ante un juez de trabajo. Pero cuando ya cumplen esto, los trabajadores recién pueden activar la vía de la huelga. Si hacen la huelga, han cumplido todos los requisitos. Listo. Hasta ahí está excelente. Ese es el procedimiento correcto para la huelga. Opción 2, que últimamente la hacen, que los trabajadores directos hacen la huelga y les vale un solete el procedimiento. En cualquiera de los dos escenarios que hemos llegado, uno legal, el otro ilegal, porque ojo, si mis trabajadores salen, y ya lo he hecho en algunas empresas, salen, me toman la empresa y me hacen huelga, yo hago que se declare huelga ilegal. Ahora con todo el peso que tiene el ministerio, es probable que la ministra no se manifieste al respecto. Pero bueno, con todo y eso, una vez que llegan al tema de la huelga, el empleador tiene una opción, que es justamente sacar el logout. ¿Qué significa esto? Significa que el empleador les dice un ratito, si ustedes no paran la huelga y vuelven a cumplir funciones, esta empresa se cierra. No necesariamente porque me vaya a la quiebra, sino porque la inactividad de la empresa me va a llevar a la quiebra. Entonces, preventivamente, procedo a cerrar. Eso es lo que hace. Entonces, la empresa empieza a cerrar actividad y a despedir a los trabajadores que están en huelga, que luego podrán pedir cobro de beneficios, lo que ustedes quieran, pero procede al despido legal y justificado, porque aunque ellos tengan cierta legalidad para poder instaurar la huelga, yo les puedo demostrar como empresa de que ya no puedo seguir la actividad si ellos persisten en su huelga y que esto se vaya a someter ante un juez laboral. Desobedecen ellos, ni modo, se cierra la empresa y todo eso. Hasta ahí el empleador se ha protegido. ¿Por qué? Porque de alguna manera protege su inversión, o sea, todavía puedo manejar mi inversión. Pero ha habido un grave problema acá. Recuerdan que hace unos, ya debe ser cuántos, 6, 7 años, se puso en vigencia la ley de empresas sociales, donde los trabajadores, cuando existen este tipo de circunstancias, pueden interponer una demanda ante el juez laboral y en el primer paso solicitar de manera preventiva la intervención. El juez laboral va a nombrar a una persona que va a hacer la evaluación de la viabilidad de la empresa. Y si la empresa ya ha generado este logout, lo que va a hacer es seguramente decir, sí, la empresa es viable, porque les conviene eso a los trabajadores, ¿no? Es viable, pero sin la participación del empleador. Por tanto, vuelva a ser empresa social. Y ahí se corre el riesgo de que la empresa se vuelva social. En Bolivia ya tenemos malas experiencias con las empresas sociales, todas son malas. La única que está pataleando un poquito es Panda, INAL, ¿no? La empresa nacional de alimentos, que producía los heladitos Panda, muy famosos aquí en La Paz. En Santa Cruz estaban peleando con el tema de Cerámica Santa Cruz. También se ha peleado aquí con Bultextiber, ¿no? Con San Luis ha desaparecido totalmente. Bultextiber está desapareciendo. Panda, bueno, esperemos que sobreviva por la marca, por el afecto que se le tiene, digamos, ¿no? Pero la gran mayoría de empresas sociales han sido destruidas, han sido saqueadas, terrible, ¿no? Pero bueno, ese es el riesgo que implica, ojo, sigue vigente, pero si yo lo hago, ya sé que el riesgo es de que me lo vuelva a la empresa social, me quiten mi empresa y ya los trabajadores tratan de hacerla producir. Entonces, mucho cuidado con eso, el manejo del conflicto laboral tiene que ser necesariamente tratado por un especialista, porque peor si hay sindicato es bien complicadito, pero sigue vigente, ¿no? Ahí la explicación a todos, porque seguramente la pregunta también les ha causado algo de interés. Ahora sí, espero que le haya absolvido la duda. Sigamos con las preguntas. Tengo algunas preguntas escritas en el chat. Dice Daniela Arauz, nos dice, doctor, ¿qué pasa si un trabajador tiene un accidente laboral, pero la empresa no quiere hacerse cargo? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, como les dije, opción 1, la afiliación forzada. Opción 2, la devolución de gastos médicos. Efraín nos dice, doctor, ¿qué día dará charlas de planes de seguridad y salud en el trabajo? El día de mañana vamos a revisar todas las normas técnicas,
Y pasado mañana, el día viernes, vamos a revisar todo lo que es la defensa dentro de los procedimientos por infracción a leyes sociales, tanto de la inspección técnica como de la inspección laboral, ya para que de esa manera ustedes tengan ya un panorama general respecto a hoy, qué normas deben cumplir, mañana, cuáles son las normas técnicas que también debo cumplir y pasado, cómo me defiendo, ya sea cumpliendo o incumpliendo. Ahí les voy a dar más tips que nada, ¿ya? Eh, Coro nos dice, doctor, hay un instructivo de prohibición de realizar exámenes post-retiro de la Caja Nacional de Salud. ¿Eso cómo procedo para que hagan los exámenes post-ocupacional de un trabajador retirado? Ya. En realidad ese instructivo, bueno, no lo conozco, pero me parecería muy raro que prohíba, porque sí existe el procedimiento de post-ocupacionales. Lo que yo le recomendaría, si está por parte de la empresa, que mediante una nota le haga entrega del examen postocupacional y listo, y le advierte que es responsabilidad de él. Con eso me lavo las manos y no pasa nada. Ya es responsabilidad del trabajador, responsabilidad de la caja. Pero ojo, la caja no va a querer dar de baja, eso me parece, por eso me parece raro, porque la caja normalmente no da de baja al trabajador si no hace el examen postocupacional. Así que eso es bastante rarito que la Caja Nacional de Salud esté incumpliendo. Si es posible, a ver si nos muestra, digamos, ese instructivo o lo proyecta mañana, digamos, nos hace el favor y lo podemos analizar, no hay ningún problema. De todas maneras, yo también voy a hacer mi investigación el día de mañana en la mañana, tengo amigos en la caja que me van a pasar seguramente si lo hay, para ver el contexto, porque me parecería muy raro, porque la caja te exige que tengas el puesto ocupacional para dar de baja al trabajador, ojo. Ojo que si no lo doy de baja al trabajador me van a cobrar multa al 5% de la planilla, o el 5% de su salario por cada mes que no lo doy de baja. Ojo, tengan cuidado con eso, ¿ya? Listo, creo que con eso hemos respondido todas las preguntas. Ahora sí, entremos a, no sé si quieren que sigamos revisando o a lo que diga la moduladora, por favor. Bueno, doctor, creo que ya nos hemos quedado sin tiempo. Quizás podríamos continuar el día de mañana. Sí, me parece bien. Y justo, bueno, tenemos creo que unos minutitos, justo podemos revisar nos ha compartido el compañero aquí el documento. Claro que sí, adelante. Gracias. A ver, le vamos a dar revisión a ese documento, me parece bastante interesante. Creo que lo ha compartido en el grupo. ¿Qué nos dice? Suspensión de realización de exámenes post-retiro, tiene razón. Y esto es del 2019. Bastante extraño. Bueno, los que han podido descargar el documento, entonces denle una revisada que el compañero tan cortésmente nos ha compartido. Yo también mañana voy a hacer las consultas respecto a eso, me parece rarísimo, porque no sé de qué ciudad es, también lo voy a revisar, porque no es aquí en la ciudad de La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz, donde llevamos este tipo de trámites, no hemos tenido ningún problema, ¿no? Pero a ver qué cosita extraña habrá ahí. Bueno, listo, como bien lo dice la moduladora, ya estamos creo en hora, unos minutitos antes, entonces mañana podemos dar continuidad, de todas maneras son obligaciones del trabajador lo que nos falta revisar, que son muy poquitas, y mañana nos adentramos ya justamente a revisar las normas técnicas, que son 14 las normas técnicas del Ministerio de Trabajo, los vamos a revisar rápido, y la norma sobre conexiones eléctricas y alguna otra normita técnica que por ahí tenemos que aplicar. Y les voy a mostrar sobre todo ejemplos. Bueno, como les dije, yo llevé varios procesos de este tipo, así que tengo N cantidad de procesos donde les voy a mostrar cómo son los planos, cómo son el cumplimiento, cómo se debe presentar, para que ya nos preparemos a la última clase, que es justamente la defensa en procedimientos de inspección. ¿Bien? Conmigo entonces es todo por hoy. Y mañana nos vemos. Muchísimas gracias por su participación, por su interés y bueno, que descansen muy bien. Bueno, doctora, así es, quedamos muy agradecidos por su participación y exposición, al igual que con nuestros cursantes. Que todos tengan muy buena noche. Hasta mañana.